En un mundo convulsionado, cambiante y tecnológico, presentamos Escatología Bíblica, un estudio profundo de los acontecimientos actuales alrededor de nuestro mundo, encaminados ellos al cumplimiento profético del final de nuestros tiempos. Escatología Bíblica comienza ya. Y aunque murió, te quiero decir que Él vive. Buenos días, amigo televidente. Sea usted bienvenido en esta mañana al programa Buenas Nuevas de Salvación, presentando hoy Escatología Bíblica, un estudio de los eventos futuros. En el programa anterior mirábamos un documental de History Channel titulado El Rapto de la Tribulación, en el cual mirábamos que el periodo de la Gran Tribulación es un periodo de juicio, los juicios de Dios que se derraman sobre una humanidad que lo ha rechazado. En cuanto a la Gran Tribulación, cabrían hacerse varias preguntas. Bueno, ¿por qué tiene que haber un periodo de la Gran Tribulación? ¿Por qué tienen que ser 7 años? ¿Qué evento marca el inicio de este periodo? ¿Cuándo comenzará? ¿Cuándo terminará? Intentaremos en este programa dar respuesta a estas preguntas. La Gran Tribulación es una serie de eventos que están relacionados a la segunda venida de Cristo. Estos eventos preceden a la segunda venida de Cristo y algunos son simultáneos a la misma. Estos juicios que preceden a la segunda venida de Cristo, que son simultáneos, también marcan el inicio de lo que es el día del Señor, que ya hemos estudiado en programas anteriores. Vamos a ver una escritura que está en Amós 5:18, que nos habla precisamente sobre el día del Señor. Dice la escritura: hay de los que deseen el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Estos juicios del día del Señor serán acontecimientos sobrenaturales, es decir, acontecimientos provocados por Dios, no por la mano del hombre. Estos juicios también se describen en el libro de Apocalipsis y se describen en la forma de 3 series de juicios. En primer lugar tenemos los juicios de los sellos, luego siguen los juicios de las trompetas y por último tenemos los juicios de las copas. 3 series de juicios que tienen que ver con la Gran Tribulación, la cual culmina con la venida gloriosa de Cristo a la tierra, que será una venida en gloria, una venida en majestad, una venida en poder, una venida que será visible, como dice la Escritura, cuando dice que todo ojo le verá. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, lo que nos dice sobre esta venida. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Será también una venida corporal, tal como leemos en Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y como ya hemos dicho, también será una venida judicial, una venida cataclísmica, una venida acompañada de juicios. Así pues, este mundo se dirige hacia ese gran día de la Gran Tribulación, hacia ese periodo de la Gran Tribulación. Ahora, ¿por qué tienen que ser 7 años? ¿Por qué decimos que la Gran Tribulación son 7 años? Bueno, la Gran Tribulación son 7 años porque este periodo es equivalente a la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Esto es muy importante. La Gran Tribulación son 7 años porque es equivalente a la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Vamos a leer esta profecía, de la cual ya hemos hablado anteriormente, pero vamos a repasar los versículos que se encuentran en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Vamos a leerlos. Esta profecía se llama la profecía de las 70 semanas. Y dice lo siguiente: 70 semanas
están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estas 70 semanas de Daniel son semanas de años, de acuerdo a lo que nos dicen los eruditos. Y la semana 70, la última semana de este periodo, lógicamente tiene que ser de 7 años. Estas 70 semanas de Daniel comienzan en el año 444 a.C., cuando el rey Artajerjes decreta que Nehemías puede volver a la tierra de Israel para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Esta reconstrucción de la ciudad de Jerusalén duró, cumple o llena el primer periodo de las 70 semanas, que son 7 semanas de años, es decir, 7 por 7 igual a 49 años. Este es el primer bloque de las 70 semanas. El segundo bloque se extiende desde la restauración de Jerusalén hasta la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, allá cuando Él entró a Jerusalén por la puerta dorada, montado en un pollino de asna, como dice la Escritura, y entró aclamado por el pueblo que decía: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Y decían: bendito el que viene en nombre del Señor. Exactamente ese día en que Jesús entra a Jerusalén se cumplió la semana número 69. La profecía se cumplió con exactitud matemática. Y ahí termina la semana 69. Pero dice la profecía que después de esa semana 69, dice, se quitaría la vida al Mesías. Jesús murió crucificado después de esa semana 69, pero hay un aspecto aquí: Él no murió dentro de la semana 70, sino en una especie de paréntesis que Dios hace ahí. Jesús muere en la cruz, dentro de ese paréntesis, resucita al tercer día, de entre los muertos. 50 días después ocurre el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los primeros cristianos y comienza la era de la iglesia. 30 a 35 años después ocurre en el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruida por el general romano Tito y comienza lo que se llama la diáspora judía, en la cual el pueblo judío es dispersado por todas las naciones. Igual también la iglesia dispersa el mensaje del evangelio por todo el mundo. Este paréntesis aún no ha terminado. Usted y yo estamos viviendo en este paréntesis. Es decir, este paréntesis ha durado ya casi 2000 años. Este paréntesis va a terminar cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea llevada para estar con el Señor. Como dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11, 25, dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que la iglesia haya sido completada. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia marca el fin de ese paréntesis, en el cual, entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de las 70 semanas. Con el rapto de la iglesia, que marca el fin de las 70 semanas, millones de personas van a desaparecer.
Es probable que muchas de esas personas sean personas de renombre en sus países, políticos, científicos, artistas, etc. Y entonces las naciones van a entrar en un periodo de reacomodamiento de sus sistemas, porque definitivamente el arrebatamiento producirá caos. Es muy probable que naciones que hoy que son cabeza, desciendan a niveles inferiores, y naciones que están en puestos o que en el aspecto geopolítico están en un nivel inferior, entonces se desplacen a niveles superiores. Resumiendo, entonces, estamos viviendo en ese paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de las 70 semanas de años. Este paréntesis termina con la entrada triunfal de Jesús, comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Que luego de ese paréntesis tenemos una vez más, sigue lo que se llama la semana número 70 de Daniel. Ahora, ¿qué evento marca el inicio de esa semana? Vamos a leer Daniel 9:27, una vez más, Daniel 9:27, donde nos dice: y por otra semana. Aquí el ángel Gabriel, que se está dirigiendo en este caso a Daniel, está hablando sobre la semana número 70 precisamente. Y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es evidente de esta escritura que la semana 70 con un pacto hecho con muchos. Dice: y por otra semana, dice la escritura, confirmará el pacto con muchos. Ahora bien, ¿quién es la persona, quién es el personaje que hace este pacto con muchos? Es decir, cuando habla de muchos se refiere al pueblo de Israel. ¿Quién hace este pacto? Del contexto se puede observar que el personaje que hace este pacto con el pueblo de Israel forma parte de la confederación, o surge de la confederación de naciones que en el año 70 después de Cristo destruye la ciudad de Jerusalén. Este pueblo es el pueblo romano, el imperio romano. Eso lo dice en el versículo anterior, en Daniel 9:26, donde dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo que destruyó la ciudad y el santuario en el año 70 después de Cristo fue precisamente el imperio romano, el pueblo romano. Y de este imperio renacido en la actualidad o en un futuro cercano, es donde surge este príncipe que hará este pacto con el pueblo de Israel, un pacto de paz. Del imperio romano renacido se levantará este príncipe. Ahora, este príncipe se identifica en otras partes de la escritura con otros nombres. Por ejemplo, en Daniel 8:23 se le llama el rey altivo de rostro. En Daniel 11:36, el rey que hará su voluntad. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 se llama el hombre de pecado. En Apocalipsis 13 se le llama la bestia que sube del mar. Es decir, este personaje que hace este pacto es el anticristo mismo. El personaje que en la Biblia se llama el anticristo. El pacto que el anticristo, que este príncipe venidero hará con el pueblo de Israel, será un pacto que va a garantizar al pueblo de Israel la posesión física de su tierra y muy probablemente en el cual se garantizará el que Israel pueda ejercer libremente su libertad religiosa y política. Ahora, este será un pacto engañoso. El anticristo hará creer al pueblo de Israel que él es Dios. Y dice la escritura que muchos serán engañados, pero este será un falso pacto. Precisamente a la mitad de esta semana 70, dice la escritura ahí en Daniel capítulo 9, que el anticristo va a romper este pacto. Dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y romperá este pacto que hace con el pueblo de Israel. Entonces, este evento indica, ese pacto de paz, indica el comienzo de la semana número 70 de las profecías de Daniel,
es decir, el comienzo del período de la gran tribulación. A mitad de la semana, entonces, el príncipe romano cambiará repentinamente de actitudes al pueblo de Israel y hará cesar, dice el versículo ahí, el sacrificio y la ofrenda. Vamos a ir en este momento a una pausa musical y luego de ello volvemos. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. De Ezequiel también llegan, los presos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir?
Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Seguimos hablando sobre la gran tribulación, ese periodo de juicio que viene después del arrebatamiento de la iglesia. Para el pueblo de Israel, la gran tribulación va a consistir en las persecuciones del anticristo, precisamente. Y para el resto del mundo, la gran tribulación va a consistir de los juicios de Dios sobre el mundo. Esos juicios, como ya mencionamos antes, son juicios sobrenaturales que comienzan, de acuerdo con el Apocalipsis, con los juicios de los sellos, cuando salen los sellos en el libro de Apocalipsis. Veamos para el caso Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 2. Vemos que en ese pasaje, cuando se habla el primero de los sellos, aparece un personaje en un caballo blanco. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. De acuerdo a los teólogos, este personaje que tenemos aquí en este pasaje es el anticristo. Dice, sale venciendo y para vencer. Y esto marca precisamente el comienzo de la gran tribulación, de lo que es el periodo de la gran tribulación, la aparición del anticristo. De acuerdo a Daniel 9:27, el evento que marca el inicio de la gran tribulación es la firma del Tratado de Paz, la concertación del Tratado de Paz entre el anticristo y el pueblo de Israel. Dice en el pasaje que leíamos en Daniel que por una semana confirmará el pacto con muchos. Esa palabra confirmar en el original tiene la idea de obligar, tiene la idea de forzar. Prácticamente el anticristo muy probablemente fuerce, obliga al pueblo de Israel a firmar este pacto de paz que le garantizará libertad religiosa, política y la posesión de su tierra. Ninguna persona nacida de nuevo, ningún verdadero creyente verá al anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo, el arrebatamiento ocurre precisamente antes del periodo de la gran tribulación y la iglesia ya va a estar con el Señor. Es decir, ocurre antes de la semana 70 de Daniel. Este inicuo, este engendro del mal, el anticristo, va a perseguir a la nación de Israel. Intentará aniquilarla, borrarla del mapa. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué este odio hacia este pueblo? Bueno, si no hay pueblo judío, entonces Cristo no tendría por qué regresar a la tierra a establecer su reino. Bastaría con que el Señor llevara a los suyos y a morar en la Jerusalén celestial. Pero Jesús sí va a venir y establecerá su reino terrenal, el reino durante el período milenial. Cuando el ángel Gabriel se aparece a María, según leemos en Lucas capítulo 1 versículos 31 y 32, el ángel Gabriel le dice: concebirás, y María concibió. Luego le dice: darás a luz un hijo, y dio a luz un hijo. También le dice: este será grande, y Jesús fue grande. También le dice: será llamado Hijo del Altísimo, fue llamado Hijo del Altísimo. Y también le dice: y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, lo cual está por cumplirse. Cristo viene a reinar sobre la nación de Israel, a establecer su reino aquí en la tierra en cumplimiento estricto de la palabra de Dios. Dios prometió a David que un hijo suyo se sentaría en su trono, y Jesucristo al final de la gran tribulación establece ese reino visible aquí en la tierra. El fin de este último periodo de 7 años, la semana número 70 del libro de Daniel, completa la serie de las 70 semanas y por lo tanto introduce las bendiciones que el Señor promete a Israel en Daniel 9:24. En Daniel 9:24 se mencionan una serie de bendiciones que el Señor promete al pueblo de Israel. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para, dice, terminar la prevaricación,
poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En relación a este personaje, el anticristo del cual hemos estado hablando, el apóstol Pablo dice que al presente alguien lo detiene. Vamos a leer en la escritura 2 de Tesalonicenses 2, 7 y 8, donde dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entre los tesalonicenses había propagado el falso rumor, la falsa idea de que ellos ya estaban viviendo en el día del Señor. Para aclarar las dudas, para corregir esta situación o esta mala interpretación, Pablo les hace ver que ellos no podían estar en el día del Señor, ya que esto no podía suceder hasta que se manifestara el anticristo, el hijo de perdición, como dice ahí. Pero el hombre de pecado, el anticristo, no podía manifestar hasta que porque alguien se lo estaba impidiendo. Y hasta que ese alguien no fuera quitado de en medio, entonces el anticristo no se manifestaría. Quien reúne todos los requisitos para hacer ese que impide al anticristo manifestarse es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en la vida de cada creyente, que mora en el pueblo de Dios y que será quitado precisamente cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que ocurre el arrebatamiento, el Espíritu Santo es quitado de en medio, y entonces el anticristo podrá manifestarse. Por los momentos, la presencia en la tierra de la iglesia llena del Espíritu Santo ha pospuesto la manifestación de este personaje. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, nada obstruirá el camino del anticristo. Entonces los gobiernos del mundo quedarán a su merced, la iglesia arrebatada estará gozándose con el Señor en los cielos, y nada detendrá a este malvado de moverse y tomar posesión del mundo entero. Como ya hemos mencionado, la semana de la tribulación es un periodo de 7 años que se divide en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. En las escrituras este periodo se menciona bajo diferentes unidades de tiempo. Para el caso, vemos en Daniel 7:25, vamos a ver Daniel 7:25, donde dice: y hablará, dice, palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Dice tiempo, tiempos y medio tiempo. 1 más 2 más un medio son 3 y medio. Cada tiempo en la escritura equivale a un año. Cuando habla de 2 tiempos, el 2 tiempos está escrito en una forma gramatical que indica 2 tiempos, y luego tenemos medio tiempo, lo cual suma 3 años y medio. Para el caso, otra escritura la tenemos en Apocalipsis 11:2. Apocalipsis 11:2, que dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Si usted divide 42 meses entre 12, te da 3.5, lo cual son 3 años y medio. Y en último versículo, el siguiente versículo, que es Apocalipsis 11:3, también nos da el mismo periodo de tiempo. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Si usted una vez más divide 1260 días entre 360 días que tiene el año bíblico, el año profético, le da 3.5, es decir, 3 años y medio. Entonces tenemos el mismo periodo de tribulación, de gran tribulación, en diferentes unidades de tiempo. Los acontecimientos principales de este periodo de tribulación se mencionan en el libro de Apocalipsis desde los capítulos 4 al capítulo 19. Dice la escritura que Dios va a desatar innumerables juicios, especialmente en esa segunda mitad de la tribulación, es decir, la gran tribulación,
que consistirán en guerras, en hambres, en desastres naturales, muerte masiva de hombres, de animales. El periodo que estará marcado, como dijimos anteriormente, el inicio de este periodo de tribulación por el pacto que hace el anticristo con el pueblo de Israel, tal como lo vemos en Daniel 9:27. Cuando la iglesia ya no esté en la tierra, Dios va a escoger y va a sellar un número concreto y específico de la nación de Israel, según Apocalipsis 7. Dice que Él va a escoger a 144,000 israelitas, y estos van a ser, si no es que ya lo están, esparcidos por todo el mundo. ¿Para qué van a ser esparcidos por todo el mundo? Para que anuncien el evangelio del reino, el evangelio que Juan predicó en Mateo 3:2. Por ejemplo, dice en Mateo 3:2, arrepentidos, decía Juan el Bautista, que el reino de los cielos se acerca. Jesús también anunció este evangelio del reino. En Mateo 4:17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, que el reino de los cielos ha acercado. Evangelio que también predicaron los apóstoles. En Mateo 17, Jesús dice a los discípulos, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos ha llegado. Es decir, el evangelio del reino. De este evangelio también nos habla Jesús en Mateo 24:14. Veamos Mateo 24:14, donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todas las naciones de la tierra oirán el evangelio del reino. En este periodo, los 144,000 israelitas van a proclamar el mensaje del reino de los cielos. Arrepentidos, porque el Mesías está a punto de venir y establecer su reino aquí en la tierra. Veamos solamente como referencia Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4, donde nos habla sobre estos 144,000. Dice diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Luego de esto, a la mitad de la tribulación, una vez que estos israelitas han sido sellados y enviados a todas las naciones, a la mitad de la tribulación, el anticristo, como ya mencionamos, cambia su actitud hacia Israel, su actitud amistosa, y se sienta en el templo de Dios, dice el apóstol Pablo, haciéndose pasar por Dios, lo que se conoce como la abominación desoladora, la abominación de la desolación, de la cual habla Daniel. Y de esta abominación desoladora estaremos hablando en próximos programas. El Señor bien podría venir hoy. Jesús dijo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. También dice en los evangelios que Jesús aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. En el libro de Hebreos encontramos esa escritura. Usted debería estar listo, debe estar listo. Jesús dijo, por tanto vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Amós, el profeta Amós, clamó diciendo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12. Necesitamos prepararnos. Usted necesita prepararse para la venida de nuestro Dios. Esta preparación consiste en abrir su corazón a Jesucristo y darle entrada a su vida y recibiendo el perdón de pecados, y recibiendo el perdón de sus transgresiones. ¿Cómo usted puede hacer esto? ¿Cómo usted puede prepararse? Bueno, en la Escritura dice que más a todos los que recibieron a Jesucristo, Dios les ha dado potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús murió por su pecado en la cruz. Él tomó el lugar que nos correspondía como pecadores ocupar en esa cruz. Y Él recibió el castigo por nuestros pecados.
Jesús dice continuamente, está llamando al corazón del ser humano y diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Jesús en esta mañana está llamando al corazón de su vida. El recibir a Jesús comprende un cambio de actitud hacia Dios. Confiar en Cristo para que Él entre a nuestras vidas, perdone nuestros pecados, nos haga la persona que Él quiere que seamos. Usted puede estar de acuerdo intelectualmente que Jesús es el Hijo de Dios, pero eso no basta. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos darle entrada a nuestras vidas. ¿Cómo usted puede hacer esto? Por fe, a través de la fe. La oración es una forma de expresar la fe. Si usted en esta mañana quisiera comenzar una relación personal con Cristo, si usted desea por la fe venir a los pies de Jesús, Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usted lo puede hacer repitiendo una oración, repitiéndola con convicción, repitiéndola con sinceridad. Yo quisiera invitarla a que repita juntamente conmigo la siguiente oración. Señor Jesucristo, confieso que tú eres mi Señor y que Dios te resucitó de entre los muertos. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hoy recibo por la fe la vida eterna. Amén. Yo quisiera felicitarla en esta mañana si usted ha hecho esta oración. Dice la Escritura que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas, y en su palabra Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Si usted abrió con sinceridad la puerta de su vida a Cristo, Él entró. También nos dice la palabra de Dios que muchas cosas ocurrieron. Dice que usted ha llegado a ser hijo de Dios, sus pecados han sido perdonados, usted ha recibido la vida eterna y se ha convertido en un súbdito del reino de Dios. Mi consejo es que ore, lea la Biblia y busque congregarse en una iglesia donde se exalte a Cristo y se predique su palabra. Por nuestra parte, yo le invito a que se congregue con nosotros en Iglesia Amor Viviente los días sábados a las 5 de la tarde, donde le esperamos con los brazos abiertos. Nos ubicamos atrás de Gasolinera 1 en el barrio Cabañas de esta ciudad. Terminamos con una escritura que está en el libro de Santiago, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Vamos a leer para terminar esta escritura que nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Así nos dicen las señales de los tiempos, que el reloj está avanzado y ya pronto marcará la medianoche. Gracias por su atención en esta mañana. Le esperamos nuevamente en este programa Buenas Nuevas de Salvación, y que el Señor bendiga abundantemente su vida. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Escatología Bíblica pone en perspectiva las señales del fin. Esperamos que usted haya sido edificado hasta un nuevo programa de Escatología Bíblica. Y aunque murió, te quiero decir